Muy buenos días, tardes o noches tengan todas y todos ustedes. Mi nombre es Alan Gutiérrez y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Voy al Teatro. Este espacio en el que, como ustedes ya saben, platicamos con creadores y creadoras de distintas partes de México para conocer su trabajo, pero también, sobre todo, las historias que van atravesando ese andar en las artes escénicas. Si no se han suscrito a cualquiera de las plataformas con las que lo estén escuchando o viendo, les pedimos que lo hagan y que lo puedan compartir. También recordarles que pueden consultar la cartelera de México en voyalteatro.com de los distintos estados de nuestro país. Pues bueno, el día de hoy tengo un invitado muy especial. Estoy muy contento de tener a esta persona que ha sido pues ya todo un referente en cuestión de lo que es la escenografía en nuestro país. Una persona que ha hecho trabajos muy importantes, pero que seguramente también tiene varias historias ahí importantes y anécdotas que podemos disfrutar sobre su trabajo a lo largo de tantos años en las artes escénicas. Y pues ya lo vieron en el título de este video, no es nada más y nada menos que Jorge Ballina. Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Alan, pues gracias por invitarme a este podcast. No, pues muchas gracias a ti, me da mucho gusto que podamos platicar. El trabajo que tú haces pues es súper interesante, súper importante. Además, ya te iré explicando también mis perspectivas de por qué lo pienso así. Pero bueno, vamos comenzando. Lo primero que te quisiera preguntar es, ¿cómo estás? ¿Cómo está Jorge en estos tiempos, en este 2025, ahora que están ocurriendo tantas cosas en este mundo? Pues sí, bien, estoy bien. Los últimos 2 años han sido difíciles. Ha habido como altos y bajos. El año pasado prácticamente no tuve trabajo, cosa que no me había pasado más que en la pandemia. Ahora este año ya pinta mejor y voy recuperando. Ya llevo 4 estrenos este año. El año pasado solo tuve uno. Entonces, pues este trabajo del teatro es muy inestable y muy Sí, difícil en ese aspecto. sí. Pero bueno, siempre estoy bien cuando estoy manteniéndome creativo y en este momento sí lo estoy. Pues qué bueno escucharlo que ahora está en un mejor lugar ese aspecto. Y pues bueno, me gustaría ahora que hiciéramos un pequeño viaje, Jorge, que nos fuéramos un poquito para atrás a ese momento en el que las artes escénicas se hicieron presentes en tu vida. ¿Cómo fue ese primer contacto que después se transformó en sí, sí me quiero dedicar a esto? Cuéntanos. Pues en realidad no recuerdo cuándo empezó porque siempre ha estado. Mis papás siempre me llevaron al teatro y siempre, o a la ópera o al ballet o a cosas de artes escénicas o conciertos de música clásica. Mi papá es arquitecto y estaba en un coro de música clásica y su mamá, mi abuela, era bailarina y tenía una academia de danza y coreografiaba, sí, como ballets y festivales. Y mi mamá es escritora, o sea que el arte por ahí anda en mi familia siempre. Y no sé por qué extraña razón, desde muy chiquito yo sabía que quería ser escenógrafo. Es una profesión bastante extraña como para saberla a tan temprana edad. Muy específica. Pero sí, así fue. O sea, me acuerdo como 12, 13 años yo y me llevaban a la ópera, que en ese entonces no había niños yendo a la ópera. Ahora ya hay más público, más familiar. Desde que hay subtítulos y te enteras de lo que está pasando en escena, es más fácil, pero antes tenías que Sí, llegar sí. al programa para ver de qué se iba a tratar y eran puestas en escena más acartonadas y aburridas. Pero yo iba y llegaba después a mi casa a hacer mis versiones de las escenografías de las óperas en un teatro de juguete que me había traído mi papá de Dinamarca. Y eso, y no sé por qué, pero desde muy, muy chico sabía que me quería dedicar a esto. Eh, y ya después es que elegí la manera de llegar a eso, pero realmente el interés siempre ha estado. Oye, pues me parece que es un caso muy atípico porque, pues bueno, tú lo sabes perfectamente. La mayoría de las personas que llegan a una especialización, pues que incluso así se le llaman, ¿no? Dentro de nuestro sector, y sobre todo en la escenotecnia,
usualmente pasan el camino como de primero haber querido ser intérpretes o directores, ¿no? Y después descubren que les gusta también alguna otra área. Y entonces sí es muy típico que alguien tan específico desde el principio lo supiera, pero mencionas que siempre estuvo presente y después ya encontraste una forma de como de desarrollarlo. ¿Cómo fue esa forma? ¿Dónde te pusiste a estudiar? ¿Cómo fueron esos primeros años? Sí, pues estuve averiguando en esa época, que pues te estoy hablando de los 90, bueno, antes, desde la carrera en los 80 finales, qué iba a estudiar o qué me convenía hacer. Me recomendaron, la única escuela que había de escenografía era la de la ENAT de Limba, que en ese entonces no era tan buena o estaba dirigida, o los maestros eran personas con una manera de hacer teatro que a mí no me gustaba. Y entonces me recomendaron, y por otro lado yo mismo lo decidí, estudiar arquitectura. Mi papá es arquitecto, incluso mi papá daba clases de arquitectura en la Ibero, y entonces yo tenía beca completa para estudiar una carrera en la Ibero. Entonces me metí a estudiar arquitectura, que me sirvió muchísimo y creo que fue la decisión correcta, porque sí se parecen mucho, y en las dos estás diseñando espacios para Claro. cosas que suceden en los espacios, y es una carrera muy completa que incluye materias técnicas de construcción y al mismo tiempo todas enfocadas al diseño, y hay materias de historia, de psicología, de filosofía, de historia del arte, de todo un poco, pero todo aplicado a algo práctico. Y es la misma manera que cómo se trabaja en escenografía, y también es algo, una cosa como muy completa, que también estás acostumbrado a trabajar en equipo con otras personas o con el Mm. cliente o con la gente que trabaja en los proyectos, que también es muy importante en teatro. Entonces, bueno, estudié arquitectura, siempre enfocado a la escenografía. Hice una tesis sobre escenografía y arquitectura. Este, y después pensaba estudiar una maestría en el extranjero, para lo cual ya había medio estudiado muchas cosas de escenografía en libros, y empecé a dar clases en la misma Ibero de escenografía para arquitectos, y me fui a Londres a tomar un curso de verano en el Royal St. Martin's College of Art and Design, pero fue un curso de verano de, no me acuerdo, 3 semanas o algo así, cortito, como para ver escuelas y ver qué escoger, dónde quedarme a estudiar. Y en ese curso decidí ya no seguir estudiando esto, como que ya tenía la parte de arquitectura, necesitaba la parte práctica y no seguir estudiando 3 años más teoría. Los trabajos de mis Ujú. alumnos arquitectos de escenografía eran mejores que los de mis compañeros de un curso internacional, de gente que se supone que ya sabía de esto. Entonces creo que la arquitectura ya me había formado para eso, y necesitaba meterme en la parte práctica. Y lo que hice fue tomar un curso con Alejandro Luna, Mm. que era el escenógrafo importante, y pues es alguien que cambió el teatro mexicano por completo, y la escenografía, de pasar de algo decorativo atrás integrado a algo que tuviera que ver con el espacio, con la luz, con la dramaturgia, con la plástica, y con un trabajo escenográfico que tiene un enfoque de dirección hasta cierto punto. Y ahí tomé un curso básico con él, básicamente como para pedirle trabajo de asistente después. A la mitad del curso, él me ofreció trabajo a mí para asistirlo en una ópera, y estuve trabajando con él varios años. Y ahí aprendí todo lo práctico y toda la parte ya que no conocía de cómo se trabaja en equipo, cómo se llaman las cosas, cómo es un montaje, cómo se hacen los planos para el teatro. Y me entendía muy bien con él porque los dos éramos arquitectos, y pensábamos un poco de la misma manera con respecto al espacio y a la escena. Aprendí mucho de él
de la parte práctica, de iluminación, de, del, del proceso de diseño. Y después, pues ya me empezaron a salir cosas a mí muy rápidamente. Y muchas me las pasaba él porque él no tenía tiempo o no las quería hacer. Y de ahí empezaron mis primeros trabajos. La cartelera de México. Tlacuache Grooves, cumbia progresiva. El 16 de agosto en el Foro Artístico Trayecto 3, en Tlaxcala. Volar. El 6 y 13 de julio en el Teatro Yucatán, en Mérida. Paraíso. El 12, 13, 19 y 20 de julio en Tapanco Centro Cultural, en Mérida. Hierbas para la tristeza. El 4 y 5 de julio en Foro Larva, en Guadalajara. Festival Mares, Encuentros en Danza Butó. El 4 y 25 de julio en OTEART, Laboratorio Escénico en Guadalajara. Romeo y Julián, el 5, 12 y 19 de julio en Foro Artem, en Guadalajara. Consulta todos los detalles y encuentra tus boletos por voyalteatro.com. Oye, Jorge, y durante ese periodo, sobre todo cuando estabas estudiando arquitectura, eh, ¿nunca hubo un momento, ya fuera de amigos, de familiares o incluso tú mismo, que si ya estabas estudiando arquitectura y tú lo conoces perfectamente, pues las ideas negativas que pueden existir de alguien dedicándose a las artes escénicas, nunca pasó por tu mente o nunca alguien te dijo como, pues si ya estás en arquitectura, pues ya quédate acá en el sentido tradicional, ya para qué te vas a la escenografía? ¿Nunca cruzó ese momento? Pues no, en realidad no. O sea, sí me ofrecieron trabajo como arquitecto. Una prima me dijo que si le diseñaba su casa y lo Ujú. empecé a hacer y dije, no, esto no lo quiero hacer. La arquitectura y en esa época más es una carrera muy demandante que te quita todo el tiempo y se te olvida, Ujú. no tienes vida social ni nada. Y no había, me tocó una época sin computadoras, todo era a mano, no había corte láser para las maquetas, entonces era muy demandante, no dormía nunca y Sí. si te equivocabas en un plano había que repetirlo de cero, no podías volver a poner print. Y Ujú. y entonces, pues hasta cierto punto como que se me olvidó todo en la vida más que la arquitectura. Y al final, cuando terminé, fue pero pues yo quería ser escenógrafo ¿y ahora qué hago para eso? Pero nunca, o sea, sí dejé un poco la escenografía de un lado hasta cierto punto, hasta que empecé a hacer la tesis y a dar clases de escenografía, porque no tenía tiempo para otra cosa, pero siempre estuve enfocado a ser escenógrafo y nunca se me ocurrió cambiarlo, nunca se me ocurrió, nunca tuve ningún deseo de hacer otra cosa en el teatro, o sea, de actuar o de estar del otro lado de la escena. Alguna vez lo hice como más por juego y por otros motivos que por un deseo real de actuar o algo así. Y lo que después acabé haciendo sin querer, que sí me gusta, es dirigir, Ujú. pero iluminar también. Pero mi trabajo principal siempre va a ser diseño de escenografía. Oye, y durante esos primeros años, tanto durante la escuela o los primeros años trabajando con Alejandro, eh, ¿cuál recuerdas que haya sido un muy buen consejo que te hayan dado, que se te haya marcado durante esos primeros años que después pensaste esto, cuánto me ayudó? Pues mira, de Alejandro y de algunos de los maestros del curso de Londres que sí fueron importantes, los 20 que me cayeron tienen que ver con el trabajo en equipo. Con, Ok. yo me acuerdo cuando el curso de Londres había una exposición de trabajos de estudiantes de una escuela inglesa y las maquetas eran muy bonitas, pero eran cosas como plásticas o como había una como cierta teoría de que una escenografía tenía que ser una metáfora visual de la obra. Y tú veías la escenografía y veías una imagen simbólica, metafórica, que
veías ahí de lo que se trataba la obra. Pero yo las Sí. veía y no sé por qué no me gustaban, me parecían como equivocadas por alguna razón y no entendía por qué. Y después, un poco con Luna y con Steven Pimlott, que era un director inglés de la época que se murió después, poco después, me hizo caer el 20 de que eso funciona si está integrado a todos los demás elementos de la escena y te ayuda a contar Mm. una historia. Si cuando se abre el telón ves una imagen que ya te contó toda la historia, pues ya no, ¿para qué ves la obra? Eso te funciona como a lo mejor para el póster de la obra, pero no te funciona escénicamente porque además no estás pensando, y eso lo aprendí también de Luna, en la acción. Y creo que así es como diseño yo ahora. Parto Ujú. de lo que pasa en la escena, porque muchos escenógrafos parten de en qué época es, de qué estilo lo ponemos, los colores, las texturas, o escoger un estilo y investigar históricamente la obra. No, eso es importante y eventualmente claro que lo hago, pero para mí es más importante el espacio para las acciones de la obra. Y Alejandro como arquitecto así lo hacía también con una gran maestría en la iluminación. Y yo creo que una cosa metafórica puede funcionar siempre y cuando resuelva las acciones. Creo que mucho del escenógrafo es Claro. entender qué es lo que tiene que pasar en la escena y crear espacios para que eso pase o para que yo así tiendo a hacerlo, para crear relaciones visuales y tensiones entre los personajes. Este está arriba y este está abajo y este está lejos de este es inalcanzable para este personaje se siente atrapado, entonces la escenografía es una cosa claustrofóbica que al final se abre porque al personaje le pasa no sé qué. Entonces, Sí. la acción es la que realmente está contando la obra, la historia, y yo tengo que diseñar espacios para las acciones de la obra. Y luego por eso mis escenografías tienden a cambiar y moverse mucho. A veces, aunque el lugar del local de la obra no cambie, yo estoy moviendo cosas porque las acciones sí están cambiando. Y tiene que haber una dramaturgia de cómo se cuenta la historia, si es que hay historia, a veces no hay historia, pero sí siempre hay acción Claro. y algún tema del cual hablar. Y eso es en lo que me clavo, y eso creo que lo aprendí en ese curso y lo aprendí con Alejandro Luna. Y también tiene que ver con que y eso siendo arquitecto lo entiendo bien, que el diseño de una escenografía no es algo terminado como un arte, una pintura, una escultura o un libro. O sea, no es Sí, algo, tiene que ser habitada, ¿no? tiene Justo. que ser habitada y tienes que estar pensando en que está incompleto. Ya. Tú te tienes que integrar a la acción, a los actores, y también tiene que estar integrado el vestuario, la iluminación, la música, el movimiento coreográfico, todo. O sea, las decisiones no las puedes tomar porque te gustó, porque no te gustó tú solo. Estás integrándote a un texto, estás contando una historia de alguna manera. Entonces, para decidir el tapiz de un sillón, necesitas saber quién se siente en el sillón, qué vestuario tiene, cómo está iluminado, qué dice, qué significa el sillón para ese personaje, o si es nada más decorativo. No es algo como si hicieras diseño de interiores que pues es una cosa como de qué te gustó o algo así. Pues decorativa, ¿no? Y todo lo que es ornamental y decorativo, a mí eso me cuesta mucho trabajo, no me sale y por eso no hago tele y cine, que es más así. O Sí, sea, me sí, sí. interesa más la composición, la transformación del espacio, y eso en cine y en tele lo hace el fotógrafo y el director, no el director de arte. Y, eh, y eso es lo que creo que para mí es importante para un escenógrafo. Oye, fíjate todo lo que se pudo desarrollar a partir de ese aprendizaje en esos primeros trabajos. Y ahora te preguntaría si existe la contraparte, es decir, algún mal consejo o algún mal aprendizaje, que claramente, pues, después el aprendizaje fue desecharlo, ¿no? Pero hubo algo durante ese tiempo. Te pregunto sobre ese tiempo específicamente porque es cuando uno luego está, pues, está muy receptivo a escuchar a otras voces, ¿no? ¿Hubo algún mal consejo que llegara durante ese tiempo?
Pues mira, en esa época, te estoy hablando de finales de los 90, principios, la primera década de los 2000 o un poquito después, era una época en donde el teatro era bastante tóxico en varios aspectos. Eran como las grandes vacas sagradas de directores y de escenógrafos y diseñadores. Tenían como una gran autoridad y eran los maestros que tenías que alabar y respetar. Sí. Y claro que sí los respetaba, pero al mismo tiempo había ciertas cosas como de competencia o de destrucción o de estos directores como que maltratan al actor para, pues, destruyen al actor para crear al personaje o... Ujú. Y entonces también me tocó ver con Alejandro Luna y los directores con los que trabajaba cierta cosa no tan padre de competencia de cuál de las ideas, quién tiene mejor idea. Y hasta Alejandro decía que había decidido quién tenía, qué concepto era por un volado. Yo creo que y eso en esa época era común y había Claro. este ambiente. Y ahí yo aprendí no, a lo que hay que hacer es trabajar en equipo. Si le estoy proponiendo algo a un director y veo que no conecta con él, con eso, pues mejor lo cambio yo porque no va a funcionar. Y si logro convencer al director de mi idea y que es buena y la entiende y la aprovecha, pues vamos a trabajar armónicamente juntos. Y trato de entender lo que sabe hacer cada director y darle algo con lo que pueda jugar. Cuando estoy trabajando con directores nuevos cuesta más trabajo porque no los conozco y no entiendo bien Mm. qué está sucediendo. Y también era una época en donde estaba muy dividida el teatro intelectual culto y el teatro comercial, que yo Mm. siento que esa línea, pues, es una tontería. Sí, es absurdo, es absurdo. Ahora ya no es así, pero a mí me gustan mucho hacer teatro musical y me gusta ver teatro musical y en esa época me veían feo porque el teatro ¿Cómo? ¿Cómo se te ocurre, Jorge? era pecado. Ahora ya todos. Sí, se ha desdibujado, ¿no? Bastante. Y sí había más teatro, había más dinero para el teatro institucional del gobierno, el INBA y la UNAM producían cosas más grandes, más interesantes y había dinero, bueno, interesantes siguen siendo, pero con más presupuesto en general para el teatro, para la ópera, para la danza Ujú. y del teatro subvencionado. Y el teatro comercial sí estaba más como de que se traían cosas ya hechas, copiaban lo de Broadway, a veces sin derechos. Pues todo Ujú. esto ha cambiado desde que empezaron a traer los musicales de franquicia que ya bien hechos porque los supervisan de allá. Aprendimos muchas cosas buenas de los gringos, pero al mismo tiempo tenemos muchas buenas cosas del otro teatro que sí era muy bueno, sigue siendo muy bueno. Y entonces ahora creo que la mezcla es muy positiva, pero en esa época era un poco una guerra. Yo estaba en medio porque pues sí hacía teatro y danza y ópera intelectual, que me parece una cosa muy rara, Sí, sí. o de búsqueda o experimental o lo que sea. Sí, te Este, entiendo. y sí me gustaba hacer musicales o teatro más el que ahora se llama comercial. Creo que, y no hago diferente una obra de teatro disque comercial que una obra de teatro disque Ujú. intelectual. Me parece un absurdo esos adjetivos. Sí, la verdad es que creo que todavía es una discusión pendiente que tiene nuestro gremio para entender, pues, que no, que está mal empleado el término de comercial, ¿no? Yo siempre digo con los temas que yo me enfoco y me especializo que en realidad todo teatro tendría que aspirar a ser comercial en el sentido de llenar una butaca, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión que no vamos a desarrollar ahorita. Lo siguiente que te quisiera preguntar es justamente sobre esta especialización que tienes tú en la escenografía. Eh, ¿qué encontraste tú o qué encuentras incluso hoy en día en el presente eh, que te ha gustado tanto y que te ha mantenido ahí tantos años? ¿Qué te da el hacer escenografía que no te dio otras cosas como ya lo mencionaste, tal vez actuar o incluso la iluminación, que aunque también lo ejerces y lo has ejercido, pero pues ya lo mencionaste tú, ¿no? Tu centro es ahí. ¿Qué, qué encontraste con la escenografía? Pues encontré, y con el teatro en general,
y tiene que ver con esto de que no es un trabajo individual, sino que te tienes que integrar al resto. Encontré tener un grupo de personas que estamos creando en conjunto. O sea, que me encontré amigos y Mm, colaboradores y una familia de alguna manera, muy efímera porque va cambiando de obra en obra. Pero yo, pues, como te dije, pues pasaba mis vacaciones en un sótano haciendo maquetas en un teatro de juguetes solo. Entonces era sí, bastante solitario, siempre he sido muy individual, vivo solo, me gusta viajar solo, muy introvertido y como que no sabía cómo relacionarme con las personas hasta que descubrí el trabajo en equipo en el teatro. Y es algo que no solo es la obra, que tu trabajo no es individual, sino que se integra a todo lo demás. También como persona me pasa eso. Voy descubriendo cosas en mí con los otros y empiezo a tener grupos de amigos en donde mi manera de sentirme un ser social que no soy es creando obras de teatro. Entonces, ok, esa parte del proceso y todo eso lo disfruto mucho, e ir viendo en los ensayos cómo todo se va uniendo, pero tiene que ver con esto de, pues, de un equipo, de una familia, de una compañía e ir creando en conjunto, aunque sí es muy efímero, porque pues se acaba y luego pues, sí viene la siguiente. claro. Y siendo escenógrafo, y a veces director y a veces iluminador, sí, en efecto, hace mucho que no ilumino y más bien prefiero trabajar en equipo con los iluminadores y entre todos decidir el estilo o cómo va contándose la historia lumínicamente también. Pero eso es básicamente lo que me ha dado el teatro. Y también por eso creo, tiene que ver el tema y no, con que un escenógrafo no debe de tener un estilo visual propio muy definido, que hay muchos que lo tienen. Sí, Yo creo que no eres un pintor o un escultor o un músico o algo así, que es tu obra individual en donde le plasmas tu estilo. Claro que tenemos una manera de hacer las cosas por nuestra formación y porque sí sabes de una cosa y no de otra. O sea, mis escenografías tienden a moverse mucho, tienden a ser muy el espacio es importante, pero ujú, visualmente son muy diferentes una de la otra y conceptualmente la convención de cada obra es diferente de una de la otra, justo porque el texto y el director de esa puesta en escena y el equipo creativo en general te mandan a otro lado. O sea, llegas a la primera junta y el director tiene estas ideas y llega el vestuarista con tales ideas y el iluminador y a veces el dramaturgo está presente y eso te detona una solución que a lo mejor ni se te había ocurrido para otra obra o un camino que nunca habías explorado. Y eso me parece padrísimo porque no te repites y es un trabajo que nunca es aburrido porque siempre estás encontrando cosas nuevas sin atorarte en algo que ya te quedaste como una receta que hay que seguir siempre. o sea, sí requiere como cierta característica camaleónica, ¿no? Sí, de juego y de investigación nueva de cero para cada obra. Oye, Jorge, y pues han sido muchos años en los que ya llevas ejerciendo este oficio dentro de las artes escénicas. Eh, durante todos estos años y con las distintas escenografías que has hecho, ¿no? Que ahorita que decías que ahorita ya me dirás tú si coincides con mi sentir, pero que esto que mencionaste de que se aprendió algunas cosas muy positivas de las personas de Estados Unidos, pero también se imprimió este sello propio. Creo que el trabajo realizado en Mentiras o en Siete veces Adiós puede ser un ejemplo de eso, ¿no? Sobre todo por cómo se construye al final todo y que además, bueno, en la reinvestigación que siempre hago antes de cada episodio, pues viendo de los trabajos que has realizado y ello, mm, como que me hizo mucho sentido visual. ¿Tú coincidirías que esos dos trabajos pudieran representar de eso? Pues todos en realidad, o sea, Siete veces Adiós y Mentiras son dos musicales que hice casi al mismo tiempo, un poco y que llevan 3 años los dos en cartelera,
pero fueron procesos completamente diferentes. O sea, 7 veces a Dios partió de cero. Primero se hizo un taller en donde habíamos decidido, a media pandemia además, Ujú. iba a haber un giratorio con el cual íbamos a contar la historia, pero no teníamos tan claros la cosa visual y todo eso. Y Alan Estrada pues nunca había dirigido, entonces se apoyaba mucho de nosotros, pero al mismo tiempo él estaba descubriendo cómo ser director. Y en ese taller se decidió el giratorio, mucha parte del trazo y todo, pero después se agregó la convención de que estamos en un estudio de grabación y estos que antes eran unos cubitos, ahora son unas bocinas, y esto que antes era no sé qué, ahora es el plafón que baja y se vuelve la playa. O sea, todo eso es una convención en sustitución de con lo que hay en un estudio de grabación, vamos a contar una historia, y al llegar a esa convención, pues todos nos enfocamos a que el diseño de esa obra estaba con ese concepto y con esas reglas del juego, y fue muy divertido y los actores aportaron mucho. Pero es una cosa similar a cuando hice El Hombre de la Mancha, por ejemplo, que también era así, era una cárcel grandota con unos puentesotes, pero toda la historia de Don Quijote que se contaba adentro estaba hecha con palitos y telas y unas escaleras, y eso se hizo en un taller con el ensamble jugando. Y entonces entre todos vas descubriendo cómo contar la historia. Mentiras fue bastante diferente porque, bueno, ya existía una producción que había que alejarse de ella lo más posible, aunque originalmente había idea de que teníamos que usar un giratorio. Diseñamos una versión de esta idea de José Manuel de las muñecas y las cajas de muñecas con un Ujú. giratorio. Me costó muchísimo trabajo desarrollar, sobre todo, dónde iban las cosas para poder pasar de las escenas sin tener que dar una vuelta muy larga, sin romper la dinámica de las escenas, con cajas en un giratorio. Y ya que estaba completo el storyboard, vimos que había muchos problemas de espacios, de dónde se cambian de vestuario, no había dónde, no se podía salir, y había muchos problemas de visuales, y volví a empezar de cero otro diseño que tenía cajas de 2 pisos con escaleras, y lo volvimos a desechar. Hubo como muchas cosas tuvimos poco tiempo para hacer una cosa tan ambiciosa, Sí. y entonces, aunque el concepto era clarísimo y todos estábamos en el mismo canal, sí fue un proceso muy tortuoso digo, a tal grado que no llegamos a la supuesta fecha de estreno que teníamos que estrenar. El día del estreno se decidió posponer el estreno 3 semanas. Y en esas 3 semanas rehicimos la obra, quitamos cosas, cambiamos movimientos, se volvió a hacer la iluminación de cero. O sea, los productores tenían que decidir si estrenar con algo que no estaba terminado, que no estaba bien, con las pobres actrices que habían tenido muy pocos ensayos en la escenografía, a pues ya terminarla con el costo económico que eso llevaba, y fue la decisión correcta porque pues la terminamos, la simplificamos, aunque no parezca, porque es una cosa complicadísima. No. Nada. Había tarimas más altas, había unas Sí. escaleras, y ya no cabía nada en los desahogos. Entonces acabamos quitando elementos más que nada porque y simplificando movimientos, porque era muy caótico lo que pasaba fuera de escena, y tomamos buenas decisiones porque sí se simplificó y se volvió algo pues ya más lograble. Eh, y ahí, pero en los dos lugares, las reglas del juego, las convenciones en equipo, se tomaron muy en equipo y estábamos todos muy conectados en contar la misma historia con las mismas reglas del juego. Y son dos procesos que creativamente disfruté mucho. Jorge, y justamente pensando en tus años de trayectoria, ¿recuerdas alguna anécdota, algún suceso durante algún proceso de trabajo, algo que desde un lado muy positivo se te haya quedado muy marcado? No sé si justamente eh, venga desde esta cuestión del trabajo en equipo, que por lo que platicamos, pues has evidenciado que es muy importante para ti, ¿no? Seguramente puede haber muchas, pero alguna de esas muchas que recuerdes
como de esas anécdotas bonitas, esas anécdotas significativas que las artes escénicas, el teatro te han regalado a través de tu trabajo? Pues en general me pasa un poco con muchas obras de que estás perdido y de repente empiezo a saber qué es lo que tengo que solucionar en esta obra, qué es lo que tengo que contar, cuál es la problemática. Y de repente hay un momento en donde caen veintes y todo se integra en una idea y de pronto la cosa fluye porque ya hay una idea generadora de la solución que va a ayudarle a todos a crear el espectáculo, como el momento en que decidimos en Siete veces a Dios que era un estudio de grabación y todo se creaba de ahí, o en el momento en El Hombre de la Mancha que decidimos es una cárcel, pero la historia de Don Quijote se crea con... Y todos empezamos a jugar. Sí recuerdo esa del Hombre de la Mancha, ese taller en donde yo llevaba unas escaleras para hacer unos sube y bajas, según yo, para hacer los caballos, y de repente en el taller empezamos a jugar de a ver qué tal si yo me pongo unos zapatos para hacer las orejas y yo me vuelvo. María Penella se paró de cabeza y se la detenía no sé quién y sus pies eran las orejas del caballo y alguien más estaba atrás cargando a Benny para hacer la cola del caballo. Jugando así se hace la magia y pues insisto con el trabajo en equipo. Ese fue un trabajo particular por eso, y creo que ese fue justo un ejemplo en donde había gente de todos lados. O sea, estaba Alberto Lomnitz, Mauricio García Lozano, que ya han hecho muchos musicales después, pero que era su primer musical. Marco Antonio Silva, que hizo la coreografía. Todos esos son personas que han sido incluso funcionarios del Limba, o sea, de Bellas Artes, y que se Sí. dedican al teatro serio, jugando a hacer El Hombre de la Mancha, que es un musical súper clásico, antiguo, que es bastante actual en realidad, pero estaba clasificado como, pues es un musical de más de 50 años. Sí. Y fueron momentos de que toda esa experiencia, bueno, con actores de musical clásicos, con actores de teatro serio, disque, y con una revoltura de gente muy rara. Y eso se volvió muy importante porque creo todos trabajando en lo mismo, llegó a ese espectáculo que pues sí, creo que es de los mejores que hemos hecho justo por ese trabajo en equipo. Entonces se lo recuerdo así como con ese cariño. Y luego, pues los otros que han sido especiales han sido en los que he dirigido también y he hecho un poquito de dramaturgia. Los primeros son un trabajo de danza, teatro o de danza que se acabó volviendo teatro, que se llama Tres y Llenando el Vacío y Giselle Ciesel con Alicia Sánchez, que es una coreógrafa de danza contemporánea, y el equipo de bailarines y actores de su compañía. Hice un espectáculo que primero estaba yo como escenógrafo nada más, pero los dos coreógrafos que eran Antonio Salinas y Alicia Sánchez bailaban en la obra, entonces el que les daba las notas era yo porque yo veía la obra. Y después hicimos Llenando el Vacío, que era una cosa como de, todo pasaba en un departamento y era una historia muy realista, pero bailada, sin palabras, donde tendríamos bailarines y actores. Y ahí yo desarrollé la dramaturgia de acciones, acabé dirigiendo la parte teatral y ni me estaba dando cuenta que estaba dirigiendo hasta que Alicia le empezó a panicar como de esto no es danza, me van a linchar, hay que compartir el crédito de dirección. Y fue un espectáculo con muchísimo éxito. Tuvimos 2 temporadas largas. Después de ahí salió un tercero mucho más grande en la UNAM que se llamaba Giselle Ciesel, que era una adaptación de danza de el ballet de Giselle, pero actual, con la obra pasaba en un teatro, en una compañía de ballet vista desde el punto de vista de un técnico del teatro. Entonces veías el teatro de adelante, de atrás, giraba, de pronto había una escena que veías desde arriba, y todo ese desarrollo de dramaturgia y de ángulos y de todo, pues lo fui desarrollando yo con Alicia y con los bailarines, pero no me estaba dando cuenta de la dimensión en lo que me estaba metiendo. O sea, la verdad es que
ahí descubrí que pues sí podía ser director y después acabé dirigiendo Muerte en Venecia, que es una ópera hiper complicada en Bellas Artes y ya no he dirigido tanto, pero esas también han sido especiales y de caídas de 20 de que puedo hacer otras cosas que nunca se me ocurrió pensar que podía hacer. Oye, Jorge, ¿y hay alguna anécdota que recuerdes de forma, pues, negativa, que no haya sido agradable durante ese momento, pero que después te dejó algún aprendizaje o enseñanza importante? Ay, pues sí, también hasta en esas mismas, de pronto en Giselle Giselle o en otros, el trabajo en equipo también lleva conflictos, porque las personas somos muy complicadas y los egos y todas esas cosas. Entonces, sí, de pronto acabas descubriendo cómo no quieres trabajar y de pronto decides no volver a trabajar con cierta persona o con cierto equipo. No voy a llegar a cosas muy específicas, pero No, pero no, sí, sí no es pasa. el tipo de programa este. Sí, no. Pero sí se me ha pasado que equipos de gente con los que hice cosas muy importantes, de pronto hay un proceso, hay una etapa en donde pues, cambias y cambia la persona y eso que estaba ya no es que un poco como un divorcio, Claro, sí, sí, como una sí. relación con un divorcio, por siempre acabas terminando, muchas veces dices, pues ya no es sano para mí trabajar con esta persona, ni para esta persona es sano trabajar conmigo. Este, pero no, o sea, no recuerdo como algo muy específico negativo más que ese tipo de cosas. Ya hay trabajos en los que de pronto sí pasa que pues no conectas o que no te entiendes o que no funciona, tenías una idea que no funcionó y el Ujú. proceso es tortuoso o que aceptas condiciones de trabajo imposibles o presupuestos imposibles y dices no vuelvo a aceptar un trabajo tan ambicioso con este presupuesto o con estos honorarios porque pues nada más sufres y yo sí quiero disfrutar mi trabajo y trabajar en equipo positivo y todos alimentándonos creativamente los unos a los otros. Y hay veces que las condiciones de plano no dan para hacer algo disfrutable. A veces pues sí, ni modo, te matas y velas y no duermes y porque pues tienes que sacarlo, pero te está gustando el proceso y ni modo, se te olvidan después del estreno. Y hay veces que es insufrible y no, y volteo para atrás esa obra en específico y la recuerdo como que me la pasé fatal. Y muchas veces esas son las que no quedan. O muchas Sí, veces sí quedan, pero igual no disfrutaste el proceso. Y creo que el claro. chiste, sí, para mí es disfrutar el proceso creativo y trabajar en equipo positivamente. Pero sí, nunca, no siempre se da. Oye, Jorge, ya entrando en la recta final de esta conversación, te quisiera preguntar, ¿qué es lo que más y qué es lo que menos te gusta de dedicarte a las artes escénicas? Pues lo que más me gusta, pues ya lo dije, es el trabajo en equipo y el ir descubriendo en equipo cómo se retroalimentan las ideas de los unos a los otros, que alguien propone algo y eso me detona a mí, que se me ocurra tal. O sea, lo que es menos, cuando me toca hacer o me dan un trabajo en donde puedo hacer lo que quiera, no se me ocurre nada. O sea, de repente un concierto, un show en donde haz lo que quieras, que sea espectacular. No tengo de dónde agarrarme, no se me ocurre nada y no lo disfruto porque no hay nada que contar, no hay Sí, sí. esa parte. Entonces disfruto el ir descubriendo el diseño junto con las otras personas que van proponiendo y viendo cómo eso se materializa en los ensayos y cómo el storyboard de la maqueta o del modelo en la computadora o la maqueta que hiciste con los Ujú. muñequitos, con el vestuario y la iluminaste con linternas y le tomaste una foto, se ve idéntica que la foto de la obra real. Y cuando una cosa que creaste, ves que en escena que está funcionando y que el público conecta y que lo que no disfruto es el, la, los trabajos con poco tiempo de
justo en donde no hay el tiempo de pensar y de asentar las ideas. Prefiero saber que tengo esto que solucionar y traerlo en la cabeza y de repente en la calle viendo no sé qué, o dormido, soñando, o viendo otra cosa, me cae un 20 de qué es lo que tengo que hacer. Pero si es un proceso de lo tengo que entregar en un mes y y no hay presupuesto suficiente o no sabes cuánto dinero hay o como la parte práctica de hacer las cosas con prisa y a las carreras lo odio, porque es cuando no sale, porque digo, a veces sí, pero es cuando no es, ahorita me está pasando un poco con dos proyectos que ya tengo que entregar y no estoy convencido de que la idea que estamos haciendo sea la correcta y siento que me estoy equivocando. Entonces, muchas Ok. veces, y es por la falta de tiempo. Sí, sí, sí. Esa es No, la- y se ha evidenciado que en los procesos creativos la presión no es un elemento que le ayude a su desarrollo, ¿no? no, a veces la necesitas un poco porque si no, no lo haces, pero o sea, sí, No, sí, pero hablo de la excesiva, justamente, soy muy ¿no? O sea, concreto soy muy ordenado en mi cabeza, en la manera de que sí necesito un calendario, y necesito horarios, y necesito ujú, visualizar los tiempos y las condiciones, pero sí necesito tiempo en la parte creativa de asentar las ideas y desarrollar las ideas que no siempre hay. Muchas veces, aunque no estés haciendo nada o te vas de viaje, de vacaciones, pero traes la obra en la cabeza y ahí caen las ideas porque tienes la, la problemática que tienes que solucionar. Entonces ves algo en una foto o ves algo en el viaje o en la tele o lo que sea y y entonces al director, oye, soñé con tal, ¿qué tal si hacemos esto? Y entonces la otra persona ya despega también y empiezas a conectar con ideas que sí te solucionan el problema o te crean un concepto que ayuda a la historia, porque muchas veces caes en un concepto que se vuelve una camisa de fuerza y más bien te atora y te restringe y hace que la obra no funcione, o un concepto que nada más entendieron el director y el escenógrafo y no pasa al público y entonces ya mm. sabe qué es eso que está en el escenario y no funciona. Entonces los procesos, las cosas negativas es cuando no te salen las obras. Por suerte es nada más una obra de teatro que se le olvida a la gente y no estoy haciendo una operación en una sala de cirugía. Si me equivoco es más grave. Sí, sí, sí. Tiene sus beneficios dedicarse a esto. Lo efímero del teatro tiene sus ventajas, sí. Sí, sí, sí. Oye, Jorge, pues muchas gracias por esta plática que tuvimos el día de hoy. Gracias por compartir un poco de tu trayectoria, pero sobre todo de este lado como más personal, de tanto de ciertas anécdotas, pero sobre todo de la visión de cómo vemos, ¿no? De pronto este trabajo, que luego no hay como muchos espacios donde poder como hablarlo, entonces te agradezco mucho el haber sido nuestro invitado el día de hoy. No, gracias a ti por invitarme pues espero que sirva lo que dije para también futuras generaciones o gente que se quiere dedicar a esto. Incorporaría la pregunta justamente ahorita que lo mencionas. eh, si le tuvieras que decir a alguien como de las razones para, además de todo lo que ya has dicho, ¿no? Claramente, pero casi casi como para decir, vénganse a la escenografía, ya tenemos demasiados actores, que habría algo que tú dijeras de para enamorarles del mundo de la escenografía. Pues yo creo que no se trata de forzar a enamorar a nadie de algo que no quiere. O sea, creo que no es así. Es solitos tienen que, o sea, más bien es al revés. No hagas algo que no te gusta hacer. Si ya tienes el gusto por la escenografía o por el espacio, por la plástica, entonces sí, o por la narrativa del teatro y la dramaturgia, o creo que cuando doy cursos les sirven más a los arquitectos o a la gente que tiene ya una relación con el espacio que no se le había ocurrido hacer teatro o a directores o creadores o a veces son actores
que tienen un gusto por este lado y empiezan a desarrollarlo, pero el gusto por el teatro, pues, creo que lo vas descubriendo más bien como espectador, y si no te late, si te late entrar por acá, pues ya te recomiendo estudiar arquitectura o estudiar en algún otro lugar o estudiar en la ENAP, que ahora está mejor, o o estudiar otra cosa y pegártele a alguno de nosotros como asistentes o tomar los cursos. Pero creo que solo dedícate a esto si de verdad te apasiona, porque si no, no va a funcionar, porque si es una cosa no muy bien pagada, muy sacrificada, difícil, muy inestable. Te estoy diciendo yo que el año pasado no tuve trabajo, o sea, Sí, sí. Sí que a veces pudiéramos dar por hecho que todo está bien para ciertas personas, ¿no? Pero, no, para nada. Es muy inestable y hay temporadas que pues ganaste dinero muy bien y ya pues estás viviendo holgadamente, y otras que en donde estoy viviendo al día y ya no me puedo ir de viaje, que es lo que hago cuando gano dinero. Y antes había como más facilidades de becas y ese tipo de cosas o apoyos del FONCA, y ahora hay menos. Y había más dinero en las producciones en general, en muchas. Y ahora las pagas siguen siendo las mismas, los anfiteatros siguen siendo los mismos sueldos de hace 15 años, y los sueldos de la UNAM y del IMBA han bajado, y pues, el del teatro comercial no han subido, y pues la inflación sí ha subido y los gastos suben. Entonces, pues sí es un trabajo inestable y difícil económicamente, pero pues si es apasionante y si es lo que te gusta, pues eso es lo que hay que hacer. perfecto. Siempre me parece siempre mucho más propositivo dar esta buena dosis de realidad, pero sin dejar de impulsar, ¿no? Jorge, la gente que haya empatizado contigo, que quiera contactarte para tanto algo de trabajo, alguna pregunta, cuestión, ¿a través de qué medios lo pueden hacer? Creo que lo más fácil es Instagram, que es la única red social que tengo, que es Jorge Ballina, nada más así, solito con minúsculas, y tengo una página web en donde hay un correo, pero que en este momento no funciona, entonces por ahí mejor no. Entonces mejor directamente el mensaje por Instagram y siempre los contesto. Perfecto. Pues Jorge, nuevamente, muchas gracias por estar aquí, por tener este espacio para poder platicar. No, gracias a ti. Y pues muchas gracias a todas las personas que nos vieron o que nos escucharon. Les invitamos otra vez a que entren a voyalteatro.com, que consulten la cartelera. Si ustedes se dedican a las artes escénicas, recuerden que pueden enviar sus eventos para que se suban a esta misma cartelera. Y pues nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias.